¿Lo del caso Trump con redes sociales es una censura o no? Tengo entendido que algo así, nunca se había visto antes desde que existe la era digital. Desde mi punto de vista, veo que todos se pusieron de acuerdo para silenciar a Trump, y eso me deja pensando muchas cosas, entre ellas, es que no hay esa libertad de expresión que todos decimos tener en redes sociales. ¿Qué piensan ustedes? Para intentar entender un poquito esto. Imagínate que Twitter fuera un canal de televisión. Como ESPN, CNN, Fox, etc. Digamos que Trump exige que ESPN pase sus discursos. ESPN dice que no. ¿Es esto una violación de la libertad de expresión? Categóricamente, no. ESPN es un canal de deporte y no está obligado a pasar nada en contra de su voluntad. Digamos que un fulanito exige que ESPN transmita sus partidas de bolas criollas de los domingos. ESPN dice que no. ¿Es esta una violación de la libertad de expresión? Categóricamente, no. Porque ESPN, aunque sea un canal de deportes, no está obligado a brindarle una plataforma a todo el mundo. Es un canal privado, con una organización interna que decide quién va al aire y quién no. Con unos términos de servicio y acuerdos comerciales que dictaminan el contenido que aparece en su señal. Twitter es de la misma manera una plataforma de medios. Con unos términos de servicios y con una organización interna que decide quién aparece en la plataforma y quién no. Si alguien viola los términos de servicio de Twitter, va para afuera. Si Twitter no quiere que algo o alguien forme parte de su plataforma, están en su pleno derecho. El venezolano se suele confundir con facilidad sobre este tema porque en Venezuela no existe la libertad de expresión. El Estado interviene y obliga a las diferentes plataformas a proyectar y censurar contenido en contra de su voluntad regularmente, es incluso habilitado por el marco legal, ley resorte. Y quien insiste mucho en decir lo que al Estado le incomoda puede fácilmente ir a parar a una celda sin ventanas ni debido proceso por el resto de su vida. Pero esta no es la forma en la que académica e internacionalmente se ha llegado a entender la libertad de expresión. La libertad de expresión se entiende como la libertad que tienen los ciudadanos de un Estado a pensar y expresar dichos pensamientos de manera independiente, libre de sanciones, censura y ataques de parte del Estado. Nunca ha tenido nada que ver con las acciones o intenciones de entes privados. Quien quiera dar discursos en una plaza pública, bien pueda. Pero nadie está obligado a darle plataforma o cobijo en su propiedad privada. Eso sería infringir en el derecho de los demás. Las redes sociales, todas, tienen estándares y normas. No porque algo sea gratis, otro error de comprensión típico del venezolano, quiere decir que sea libre. Reddit, por ejemplo, es gratis. Pero Reddit exige y fuerza a sus miembros moderadores a aplicar un mínimo de normas y reglas. Los dueños son de derecha y muestran su sesgo al aplicar las normas de forma más laxa o estricta, dependiendo de sus intereses, como todo dueño de una plataforma mediática. Es una realidad de la que no podemos escapar. Pero al menos en los Estados Unidos, nadie le prohíbe a un ciudadano privado pagar un servidor y montar su propia página web que diga lo que le dé la gana. Luego el sistema penal lidiará con el ciudadano si éste llegase a cometer algún crimen en el proceso. Ni Facebook, ni Twitter, ni Reddit, ni nadie, está obligado por la libertad de expresión a hacer nada, excepto rehusarse a censurar por orden del Estado. Por eso esta situación no es una violación a la libertad de expresión. Twitter está en su derecho a regular el contenido de su red, sobre todo cuando éste puede ser constituido como colaborar para el delito de sedición. Y Trump no está limitado de ninguna manera para expresarse libremente. El carajo tiene, literalmente, una sala de prensa a su disposición las 24 horas para decir lo que les dé la gana frente a las cámaras de todos los medios de comunicación del planeta, y tener sus palabras en los oídos de la mayoría de los norteamericanos, y una porción importante del resto mundo, en cuestión de segundos. Legalmente, Twitter está en lo correcto. Ellos fijaron unas normativas y si alguien no sigue las normativas, están con todo el derecho de removerlos. Es decir, Trump puede decir lo que le dé la gana, pero Twitter no está obligado a difundirlo, como comentas tú. Sin embargo, siento que el rol de las plataformas como Twitter ha llegado a cierto punto que son esenciales para la comunicación.
Aunque es una entidad privada, aporta un uso público que se ha yendo transformando a un medio de comunicación imprescindible. Eso va más allá de la situación de Trump, pero el hecho de que Twitter tenga control sobre un medio tan esencial a mí no me gusta. Y entiendo por qué tomaron esa decisión, pero creo que solo va a echarle candela al argumento de Trump como mártir y de conspiraciones y todo eso. Opino que, aunque la razón base fue básicamente que Trump estaba incitando violencia, al final, Twitter tomó la decisión por presión social, como cualquier empresa a ese nivel siente presión social, pero eso quiere decir que en algún futuro, podrían verse presionados a banear quien sea. Y eso es preocupante. El caso es que las redes sociales siempre lo han hecho, han baneado a personas por cosas absurdas y no tan absurdas, no estoy hablando de Trump, solo en general. Y eso es porque realmente Twitter no es un medio de comunicación periodística, sí, puede haber temas de información, sí, puede haber opiniones, sí, es un medio de comunicación social. Pero es eso, un medio de comunicación social, más no periodístico. Realmente Twitter puede banear a quien le dé la gana y no tiene esa responsabilidad de los medios periodísticos para informar lo que pasa en el mundo o lo que dicen los líderes mundiales. ¿Está mal eso? Depende a quién le preguntes. Sinceramente el baneo a Trump solo sirvió para darle leña al fuego al tema de Deep State. Para mí, sí, lo pueden hacer. Pero creo que es hora de conversar sobre el rol que juegan las redes sociales en el discurso político. Esa conversación aborda muchos más temas que solo Trump, pero lo de Cambridge Analytica y el uso de plataformas como Facebook para fomentar odio étnico y ciertas regiones indican que obviamente no lo estamos haciendo bien. Ese es otro tema, la verdad. El peso que las palabras tiene mucho que ver en las redes sociales, la verdad, sea Trump o en la novena esquina la Antártida. Por algo hay tanta desinformación o fuñas sin fundamento, pero eso entra en otra discusión. Voy a admitir que estoy de acuerdo contigo, plataformas como Twitter o Facebook se han vuelto tan grandes que son la forma de difusión de facto de información. El problema es que no veo solución a eso. Crear un Twitter para todos significaría que el gobierno tiene que crear un equivalente y eso me parece una idea espantosa en todo sentido. El libre mercado trae alternativas a Twitter/Facebook, pero la verdad es que esas otras plataformas sin minúsculas en comparación. Sí, yo igual no quisiera meter al gobierno. De verdad, no tengo sugerencias. O por lo menos nada que vaya más allá de lo individual, de estar consciente de que esas empresas son empresas. Todas las empresas de noticias en USA son privadas, bloqueado por una corporación y bloqueado por el gobierno, es esencialmente lo mismo por allá. ¿Cómo? Está censurando a alguien que tiene acceso a literalmente todos los medios televisivos, radiales e impresos del mundo. Es un absurdo pensar que hay un equivalente entre lo que Twitter le ha hecho a Trump, y lo que Maduro le ha hecho al ciudadano común. Libertad de expresión no significa que todo el mundo tiene que escucharte. De todas maneras, la libertad de expresión en los Estados Unidos está explícitamente limitada en lo que se refiere a atentados contra la seguridad de la nación, cosa que Trump hizo de forma tácita. Es probable que deba enfrentar consecuencias legales, más allá de la expulsión de Twitter. Las redes sociales no son garantes de la libertad de expresión, son plataformas privadas. Están en pleno derecho de hacer lo que les venga en gana con tu contenido si infringe sus políticas. Lo de silenciar a Trump tiene rato ya, y tiene su justificación. De hecho, muchas redes sociales han empezado a tomar medidas en contra de los fake news y estados de perfiles de alto alcance que sean verificables como falsos o que incitan al odio, a raíz de toda la debacle de la campaña de Trump, los rusos, y el Congreso gringo llamando a declarar a las redes sociales. Trump arremetió contra ellos durante la paja del Congreso, y ellos en respuesta, empezaron a verificar cualquier cosa que el tipo posteara. Ojo por ojo. Cuando el tipo tuiteó fraude electoral, en su tweet aparecía un mensajito de Twitter abajo: esto es falso, fuente, tal. Es censura, pero es una plataforma privada y era de esperarse que censuren opiniones y no la porno, que es lo que abunda en Twitter. Pero también está justificado, Trump está pidiendo prácticamente iniciar una guerra civil y dejar que hable así es una locura.
Lo delicado es que empiezan silenciándolo a él porque está justificado, y luego lo harán con cualquiera. Hace pensar. Twitter, Facebook son empresas privadas y ellos tienen el derecho a decidir sus reglas. Es lo mismo si una persona quiere entrar a un negocio sin cubrebocas, el negocio sí le puede negar el servicio. Por otro lado, los presidentes tienen sus medios de comunicación oficiales y pueden seguir haciendo uno de ellos. Tu post me recordó a un evento particular durante el 11 de abril de 2002. En un momento durante la cadena de Chávez, RCTV decide cortar la pantalla en dos para empezar a transmitir lo que sucedía en la calle. Para mí, esto es lo mismo. En algún momento, esas plataformas de información deben tomar una posición. Usualmente lo hacen en torno a la mayoría y a un ambiente estable para la población en general, aunque no todo el tiempo sea el caso. Que Twitter, y luego FBI, haya decidido censurar una voz que pretende iniciar una guerra civil no me parece mal, incompleto. Sí. Si lo vas a hacer con uno, los demás deben caer, y el bigote maligno endógeno no escapa a ese destino, si en efecto se toma la decisión. Yo, particularmente, veo dos cosas importantes. 1. ¿Cuáles son las consideraciones para censurar? Las que a ellos les den la gana o habrá transparencia en los criterios para esas decisiones. 2. ¿Realmente tiene valor haber silenciado su voz después de todo el daño que causó? Esto justo cuando ya está a punto de perder cualquier fracción de poder que manejaba. Pueden estar de acuerdo o no con que lo baneen, pero la definición de la palabra censura es precisamente esta. Como dicen algunos, puedes argumentar que está bien hecho. No cambia que es censura. La palabra suena fea, pero es un hecho común en todos lados. La censura no es solo cuando es injustificado. No hay nadie que censure pensando que es injustificado lo que hace. No es la primera vez que bloquean a un usuario de Twitter o de Facebook. Si un usuario rompe las reglas de cada red social, será bloqueado. Es así de sencillo. Al principio cuando era solo Twitter pensaba que bueno es una plataforma privada y pueden hacer lo que les dé la gana. No aplica para pasteleros después cuando banearon más gente y se pusieron de acuerdo otro montón de plataformas ya no pienso lo mismo. Es censura obviamente, nada más el hecho que estén tratando de obligar a Amazon a que no le preste servicios a Parler lo dice todo. Solo le quitaron su cuenta privada a Trump, no la de POTUS, y aún así si quiere decir algo puede hacer una rueda de prensa o irse a Fox News, pero personalmente no puedo evitar sentirme así, por mucho que lo desprecie como político y persona. Twitter, Facebook y otras redes sociales serán empresas privadas y tienen su derecho a dejar de difundir la información que les dé la gana, pero eso no cambia que tienen demasiada influencia y poder como para tratarlas solo como cualquier otra empresa. Millones de personas obtienen de allí sus noticias y se exponen a otras opiniones, que, desgraciadamente por cómo funcionan sus algoritmos, suele implicar que alguien generalmente solo verá cosas en las que está de acuerdo, lo que no ayuda en nada a la polarización política que está viendo USA. El que pudieran silenciar la voz de alguien tan poderoso como Trump, por muy dañina que sea la forma en la que utilizó sus redes, hace que me haga preguntarme si no han silenciado a alguien o algo sin que nos demos cuenta, y si no lo han hecho, me preocupa que eventualmente lo hagan. Si estas empresas se ponen de acuerdo para eliminar a alguien o algo de nuestra mente colectiva, son 100% capaces de hacerlo. Desde que me enteré de la noticia he estado pensando muchísimo, he saltado entre ambos lados como Florida en las elecciones, y aún no sé cómo sentirme. La cuestión es más quién lo hace. ¿Lo hace el gobierno? ¿No realmente entonces que se censura? Puede sonar disco rayado, pero Twitter es una entidad independiente y puede hacer lo que le dé la gana. ¿Estoy de acuerdo? La verdad no sé, estoy sesgado debido a que Venezuela me crió con la mentalidad de que el gobierno, en este caso, el presidente, debe de estar en todos los medios imaginables y no imaginables. Sin embargo, en un país normal, no es el caso. ¿Es hipócrita pensando en la censura en Venezuela? Superficialmente sí, pero estamos hablando de que un medio a un presidente y no al revés, como pasa cientos de veces acá.
Aún Trump tiene sus medios de cómo decir sus cosas, aún así, sea en Parler, aunque el tema de que Parler esté siendo eliminado es otro tema, pero ya no me meto ahí porque realmente no sé del tema. Pues es muy simple. Compañías privadas no tienen por qué aguantar sus cosas. Al menos que quieran porque les produzca dólar como lo hizo Twitter durante toda su presidencia. Suspendieron cuentas y quitaron a Parler del Apple y Google Store. Censuraron las noticias del hijo de Biden y desviaron el flujo de datos de Tulsi Gabbard en pleno debate. Sus términos y servicios son más fluidos que sus pronombres en sus bios. Lo que tiene que hacer el Trump es salir en el programa de Joe Rogan para romper el Internet. La libertad de expresión va en dos sentidos. Tú puedes llamarme en la calle todo lo que quieras y en realidad no hay nada que pueda hacer legalmente para evitarlo, esa es tu libertad de expresión, pero yo también puedo decidir que no quiero que me llames así en mi casa y echarte si lo haces, esa es mi libertad de expresión. Básicamente eso es lo que está pasando, Twitter no puede evitar que Trump diga lo que quiera decir, es parte de su libertad de expresión, dentro de los límites legales, por supuesto, pero si pueden decidir que prefieren que no se use su plataforma para decirlo, es parte de la libertad de expresión de Twitter. Y no, nunca ha existido esa libertad de expresión en redes sociales. No puedes pasar fotos pornográficas en Twitter o Facebook, por ejemplo, o te cierran la cuenta. En cualquier grupo de Facebook o WhatsApp hay algún moderador que te puede bloquear si dices o posteas algo en contra de las reglas del grupo, y así en todas partes. No es la primera vez que lo hacen. Además, Twitter ha tenido encuentros aún más polémicos que el cierre de una cuenta. Además, tengo entendido que el tipo rompió las reglas de uso de Twitter. Para mí es censura, lo están haciendo bastante mal, cada quien debería poder publicar lo que le dé la gana y en caso de incurrir en un delito ser juzgado, al igual que pienso que para que una red social o medio de comunicación censurase a cualquier persona, debería hacerlo por orden de un juez y porque incurra en alguna ley, lo que están haciendo ahora está mal, y ojo, yo soy pro Biden, detesto a Trump, pero también soy pro libertad de expresión. Apoyar y defender la opinión de nuestros amigos es fácil, pero el que de verdad cree en la libertad de expresión respeta y defiende la difusión de la opinión de sus enemigos. A mí me parece que lo correcto es flaquear la información. Porque dado el nivel de reconocimiento que tiene el tipo, si dice cuestiones claramente peligrosas, deben ponerle una marca. Suspenderlo puede ser, banearlo en estos momentos es darle poder a lo que dice, es un error. Deberían seguir como hacían antes que ponían una nota. Este tuit viola nuestras normas, pero al ser de interés público lo dejamos publicado. Como muchos ya lo han dicho, las redes sociales son empresas privadas que prestan un servicio gratis y ellos tienen su libertad de hacer lo que les venga en gana con su plataforma. Tú dejas de tener libertad de expresión cuando el gobierno te multa o te mete preso por algo que hayas expresado que no incite a delinquir. Es una pregunta muy generalista, no puedes explicar la censura desde los hechos de Trump, cualquier que esté haciendo eso solo está malgastando dos neuronas. Primero porque para entender la censura debes entender qué es la libertad de expresión, para entender cómo se origina la libertad de expresión, debes entender qué es la libertad de pensamiento, y para comprender si una persona puede pensar de manera autónoma debes entender acerca de la identidad individual, motivaciones y libertad. Todos estos conceptos son muy chungos, porque a nivel social se reducen a las mil maravillas, pero la realidad es otra. Pero más allá de eso, reducirlo a lo que acontece a Trump es meterte en un cuarto polarizado, solo vas a conseguir personas en contra y a favor, no vas a conseguir un análisis real.